Es un gusto para mí presentarles hoy a Nefris Ventura. Es una gran amiga de hace mucho tiempo. Tenemos ya Así es. varios años de conocernos y he sido testigo de su amplia labor en una empresa tan grande como lo es el Grupo Estrella Roja. Si mal no recuerdo, eras responsable del desarrollo como de 1,800 colaboradores, algo así, Correcto. Sí, 1800. Ujú. 1,800, en donde pues había varios giros de negocio, obviamente, ¿no? Donde tenían desde transporte de pasajeros, transporte de ejecutivos, transporte de personal, transporte de carga, paquetería, bueno, de todo tenían, Sí. entonces, que son giros pues totalmente, diría uno, todo es transporte, pero no, son No. totalmente diferentes. Y bueno, me tocó, o sea, no me lo contaron, lo vi, ¿verdad? Con mis propios ojos, la evolución que tuvo Estrella Roja en este sentido. Y bueno, aparte de ser una persona profundamente comprometida, con unos valores de veras increíbles, con una capacidad de comunicación muy importante. Entonces, bueno, pues para nosotros es un gusto que haya aceptado la invitación a participar. No va a ser este el único webinar que vamos a tener con ella, pero este es el primero. Y bueno, sin mayor preámbulo, los micrófonos son tuyos, Nefis. Muchas gracias, Rocío. Pues bienvenidos, gracias a todos los que nos han dado esta oportunidad de poder compartir. Como bien comenta Rocío, mi propósito de vida precisamente lo descubro en este sector, que es específicamente con los operadores o conductores de los diferentes segmentos, que es prácticamente la gestión del desarrollo, como bien lo comenta Rocío. Y ese es un tema prácticamente que hoy en día yo creo que la mayoría de las empresas, y no es la excepción para lo que es el sector de movilidad de transporte, voltear a ver precisamente qué estamos haciendo por la gente, qué estrategias y acciones tenemos hoy por la gente, porque resulta que esta pandemia nos ayuda a descubrir que lo más importante, pues, es el recurso. Si no lo teníamos claro, esto nos vino a estrellar de frente y sin meter, un control, y nos vino a dar de manera directa en decir: "¿Qué estás haciendo tú?", ¿no? Y justo, lo que comentaba con Rocío es, desde el liderazgo, tú que me estás escuchando, segura estoy, que tienes un poder de influenciar en los operadores de una manera ilimitada, que a veces no lo tenemos consciente, ¿no? Todo este desarrollo de años me llevó precisamente a darme cuenta que no se trata solo de dar una capacitación, no se trata de dar un puesto, no se trata de hacer un descriptivo de puesto, sino es cambiar una vida. Y esto creo que nos ayudó muchísimo. Les voy a tratar de resumir. Digo, hay muchas acciones, muchos planes. Algo que yo les invitaría es atrévanse a ser creativos, ¿no? Y esto no fue fácil. Yo les voy a tratar de resumir 10 años que me ayudó a descubrir cómo hacer un plan de carrera con un entendimiento sobre todo de cara a los operadores, porque a veces los planes de carrera se diseñan para los mandos medios, pero para los operadores no es claro ni cómo me evalúas y por qué sí voy a crecer o por qué no voy a crecer, ¿ok? Entonces, cualquier duda, de verdad, con mucha confianza. Soy una persona que me gusta compartir. Le decía yo a Rocío, qué difícil decisión, solo me das un tema, ¿no? Trataré de y de ahí acordamos que, bueno, pues no sería la primera ni última vez, pero también, bueno, trataré de ser lo más concreta de aquellas acciones que, estando tú de manera directa con un operador, puedes empezar a gestionar sin ver totalmente un programa diseñado. Creo que hay acciones que hay que empezar a hacer antes de empezar a hacer un plan de carrera. Muy bien, pues bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Y quiero empezar hablando un poquito que para nadie en esta comunidad le va a extrañar estas estadísticas. Hablando principalmente de desvinculación en las empresas, en el sector de movilidad y transporte, pues se habla muy poco de lo que es la retención. Sabemos y somos muy buenos haciendo la ejecución de traer a los operadores. Algunos regulares, otros los mejores ya no se quieren mover, más cuando encuentran precisamente ese desarrollo. ¿Qué sucede? Me decía un cliente, oye, pero ¿por qué hoy los mejores conductores no están tocando a la puerta? Pues básicamente esos mejores, que no son todos, tiene que ver con un proceso de formación.
No nada más tiene una competencia técnica, trae también ya una competencia, le vamos a llamar en este momento institucional. Más adelante les voy a explicar cómo desarrollarlas o a qué me refiero. Y cuando tú le das esto al operador, se casa contigo. Y ahí es donde se queda. Pueda tener un desarrollo tan amplio o tan corto como tú se lo propongas. Entonces, estos datos nos hablan de que la mayoría de los empleados permanecen en sus empleos cuando sienten esa retención y ese bienestar personal. Y es cuando ellos nos devuelven precisamente esa estancia teniendo un desarrollo óptimo de acuerdo a las necesidades. En el caso del operador, y quiero hablarlo con toda la ética necesaria que quiero transmitirles. El operador es una hoja en blanco, más cuando hablamos de competencias suaves o competencias institucionales. Cuando una empresa no lo tiene, va a estar saliendo y entrando cuantas veces sea necesario. Y esos son los que estamos viendo todo el tiempo que se mueven, porque no encuentran esa razón de ser. Y te voy a platicar un poquito, voy a entrar de lleno. En este momento, yo te voy a ayudar a que tú identifiques, bueno, tú me puedes decir, y aquí quiero ser muy clara, ¿no? A lo mejor la empresa es pequeña, mediana o grande, tienes que identificar cuáles son esos elementos que hoy tú tienes en tu empresa, que seguramente son muchos y a lo mejor todavía no los descubres o no los puedes potencializar con el valor que se requiere cuando estamos hablando de gente, de los operadores, para poder fortalecer tu marca empleadora. Hoy en día se habla, por ahí seguramente han escuchado de gerencias del bienestar, gerencias de la felicidad, gerencias de la retención. Prácticamente es que alguien tenga esta estrategia y que le dé seguimiento para que no nos perdamos en operación. Y regularmente, y lo hablo desde mi experiencia propia, la operación nos gana en muchas ocasiones. ¿Y qué sucede? Lo último que volteas a ver es al operador. Dices, bueno, a mí me interesa cumplir con el cliente. Cuando no nos damos cuenta que no estamos dotándole al operador esos recursos que necesita, pues, ¿qué crees? Ahí empiezan a tener los problemas con los clientes, porque tú no lo representas como marca empleadora, lo representa el operador. Y ahí es donde menos invertimos en capacitación, no invertimos en darles esos protocolos, esas habilidades que requieren para enfrentarse. A mí se me hacía increíble en mis inicios que un protocolo básico de cuidado, de seguridad, lo pasáramos por alto. Digo, lo pasábamos porque tanto el cliente como la marca empleadora te decía, en otro momento lo vemos, ¿no? ¿Qué sucedía? Lo vimos como un foco cuando sucedió algo inesperado o quizás hasta llegar a la pérdida de un operador. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso, cómo se monetiza, porque tampoco se trata de encontrar la fórmula o romantizarla de yo te quiero mucho y aquí te vas a quedar, porque tampoco es cierto, es un equilibrio entre lo que te doy, pero por supuesto también en cómo yo te estoy formando y entrenando en el día a día, y más con este mundo cambiante que tenemos en la actualidad. Por ahí ahorita les voy a platicar alguna experiencia que he vivido con ellos en los últimos meses. Ahora bien, yo quiero empezar, independientemente del puesto que tú hoy juegues, yo quiero que te lleves algo de este webinar. Tú tienes una influencia, sea positiva o negativa, en tu actualidad. Aquí te dejo que tú te hagas esta reflexión para poder decir, bueno, además de hacer mi labor, mi función diaria, ¿qué es lo que tú estás haciendo para mejorar la vida de un operador? ¿Por qué? Porque resulta que el activo más importante, y que esto ya se los he mencionado al inicio, indudablemente son los colaboradores, empezando por ustedes. ¿Qué valor tiene un mando medio en una empresa para poder generar esa empatía, ese conocimiento de lo que el operador requiere? Asimismo, la estrategia del talento, si hoy no está compartida, y voy a hablar con las verdades, ¿no? Para poder hacerlo muy real y que te quedes con esta información, si el accionista, el dueño, el mando medio, el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos, no tiene un plan estratégico con una visión compartida donde se incluye al operador, no va a pasar nada. Simplemente vas a tener rotación a unos niveles impresionantes, incluso hasta tus mandos medios, ¿no? Estoy hablando ahorita de manera general. ¿Qué sucede cuando arrastramos lápiz? Este ejercicio, cuando lo hicimos dentro de la empresa o con algunos clientes y le dices cuánto te cuesta, desde dar una inducción,
desde darle una unidad, de el uniforme, formarlo, las llamadas telefónicas, las videollamadas, la formación que hoy tienes dentro de tu empresa. Y hablo un poco también del recurso, que en este momento pueden ser los facilitadores, los instructores. Uf, la cuenta es interminable. Y yo te diría, si hoy tú no tienes claro cuánto te cuesta traer a alguien, no puedes llegar a hacer un plan de carrera porque no vas a poder evaluar ese retorno de tu inversión. Por ahí debemos de empezar. Otra generalidad es alinear la cultura organizacional. Y más que alinear y ponerla en papel y tenerla bonita, es asegurar que tus líderes inmediatos que tratan con el operador vivan esta cultura. Y al decir viva, tengan entendido y se casen con esa cultura organizacional. Si hoy no la tienen, los operadores son los más sensibles por toda la formación, por toda su situación psicológica, de vida y social. Ellos están deseosos, están hambrientos de tener una cultura y regularmente ustedes pueden darse cuenta, todos tenemos una historia. Los operadores son los que nos institucionalizan en la parte de la cultura, porque ellos te dicen, a ver licenciada, a ver jefe directo, a ver líder, ¿por qué tienes estos valores si están totalmente desalineados en lo que hacemos en el día a día allá afuera? Y eso es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Escucharlos. ¿Cuándo has podido invitar tu líder que estás escuchándome en este momento en escuchar y preguntar para ti qué significa el estar aquí conmigo? Los valores a veces nos los queremos traer de otro lugar porque se ve bonito. Tus valores, con que tengas 3, pero los tengas en vivencia, estás del otro lado, estás formando bases para poder generar no tan solo un plan de carrera, estás generando una marca empleadora que realmente te ayuda a crecer como ser humano. Otra más tiene que ver con acción multidisciplinaria. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera que llegamos a este sector variado, como mencionaba por ahí la compañera, con diferentes aristas, diferentes visiones, pero cada quien trae una historia de vida. Y cuando llegamos al transporte, tenemos 2 opciones, o valorar lo que somos o aprender a picar piedra para formar lo que estamos buscando. Y yo fui una de esas, empezar a picar para decir, a ver, ¿cómo puedo enseñarle a alguien que sus capacidades van más allá? Es decir, regularmente, desde cómo pensamos hacer una acción para un operador, tan solo el darle una indicación de qué es lo que necesita hacer con el cliente o cuando está en un proceso, por ejemplo, de reclutamiento, pareciera que queremos hacérselo muy complejo. Y esto les da mucho más inseguridad al momento de estar haciendo un proceso contigo como marca empleadora. Ahora bien, si tú hoy estás consciente de lo que te cuesta también esa rotación, el que las unidades estén detenidas, el que las unidades no sean eficientes, el que las quejas sean constantes, cuando vemos la marca y desde la unidad, ¿cómo la ves? Habla de la persona. Seamos más sensibles a esa parte. ¿Por qué la tiene así? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo lo necesita para poder brindar un servicio adecuado? Para esto, tú requieres tener un presupuesto. Inicialmente, recuerdo que no se tenía un presupuesto para toda la parte de capacitación, desarrollo, incluso hasta acciones sociales con ellos. ¿Qué sucedía? Pues de ahí mismo velo sacando, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando la cultura se empieza a vivir, empiezas a gestionar, los propios clientes internos, hablo de nosotros como compañeros, buscamos los medios para que sucediera. ¿Por qué? Porque teníamos un beneficio. El operador se quedaba más tiempo con nosotros. El operador se retenía de una manera distinta. Eso también es importante si hoy tú que me estás escuchando, necesitamos también tener ese presupuesto. Por supuesto que lo hay. Siempre les he dicho en este sector, lo hay. A veces descuidamos otros temas en donde no son de prioridad urgente. El operador es urgente en todo momento. Ahora bien, para poder hacer un plan de carrera y empezar a visualizar cómo hacerlo, necesitamos contar con un básico que es planes de capacitación anual. Desde cumplir con una normatividad en tener bases. Si tú hoy no tienes identificado qué capacitaciones necesitas dar a tu operador, puede haber un tronco común que todas las empresas seguramente hoy los damos, a lo mejor la educación vial, a lo mejor les das alguna capacitación que tenga que ver con el cuidado, el mantenimiento, pero tú
debes de identificar cuáles son esas competencias técnicas que requieren poder permear en tu servicio, en tu unidad, porque no todas las empresas somos iguales, aunque podemos tener el mismo fierro, las necesidades cambian. Entonces tenemos que estar muy alertas a esta particularidad. Y bueno, ¿cuáles serán los beneficios que ustedes van a conocer el día de hoy? Primero, tenemos que tener una sinergia entre los objetivos de la organización y los colaboradores. Ejemplo, hablamos mucho de poder retener, de poder ejercer mayores beneficios para los colaboradores en general. Bueno, pues aquí se trata. Otra vez aparece el vender desde arriba y creer y vivir en que el colaborador es lo más importante. Esto nos va a llevar a un desarrollo personal, nos va a llevar a disminuir la rotación en operadores y la fuga del talento, lo que yo te decía. Cuando ellos encuentran esta fortaleza, esta cultura, se quedan. Y a veces se vas y se los preguntas y te dicen, bueno, es que, ¿cómo yo me voy a ir? Si a partir de este momento fue un antes, un después de mí. Yo aquí me voy a querer, aquí me voy a quedar, y si me voy a ir, va a ser cuando ya de plano no pueda ni mover una parte de mi cuerpo, ¿no? Esto nos va a dar un reforzamiento a la marca empleadora. Hoy, fíjense que esto es lo que les quería comentar, haciendo un reclutamiento con operadores de carga. Estoy totalmente sorprendida, se lo comentaba en ese momento inicialmente a Rocío, cómo ellos se han adaptado tan rápido. Obviamente, como todos, a algunos les cuesta más, a la tecnología, el hablar, el expresar, el tener una conversación, y ellos ahora nos buscan a nosotros como marca empleadora. A veces ya no necesitamos hacernos tantos marketing, porque ellos saben, aquí no vas a crecer, pero a lo mejor ganas un poquito más y te dura el gusto 2 o 3 meses. Aquí sí creces y además te dan beneficios familiares. Acá solamente si quieres robar, aquí no hay control. Incluso los mandos medios no conocen. Eso es lo que ellos hablan. Y hoy se los quiero transmitir. Algo que me ha ayudado, digo, más que estar en un escritorio, a veces hay que remangarse las mangas e irse a vivir con el operador. Esto te da esta vivencia para poder entender cómo funciona y vamos a irlo viendo poco a poco. Aumenta el compromiso y la productividad, alinear los procesos a la gestión del personal. Cuando queremos hacer un cambio, pensamos siempre en el procedimiento antes de pensar en la gente. Y como estos puedo darles muchos ejemplos, ¿no? De clientes y de marcas empleadoras. Cuando ya lo están haciendo en una realidad, dices, oye, pero no pensamos, pues resulta que el operador lo que menos queremos es que hable por teléfono, pero estamos aprovechando la tecnología para que nos vaya informando cómo se encuentra en este momento. Pero no somos específicos en los protocolos. Y luego los castigamos, porque además, ¿cómo te comunicas en ese momento, no? Son situaciones que hay que tener muy claro al momento de hacer esta vinculación y esta desvinculación. Cuidar mucho, algo que el sector me ha enseñado es siempre que desvincules a alguien, termínalo de la mejor forma. Obviamente cuando se va por razones que son todavía de ganar, ganar para la empresa, porque seguramente tarde o temprano va a llegar contigo y más si ya invertiste en él. Ahora bien, lo que vamos a ver de manera muy práctica y trataré de hacértelo muy digerible, te voy a platicar cómo los colaboradores hoy se administran en un proceso de recursos humanos, con una visión de operaciones, cómo hacerlo estratégico con lo que tú tienes. Hoy lo que menos quiero que te lleves es que yo no puedo hacerlo. Debes de empezar por algo. Entonces, quiero que te lleves todo lo que yo te comente. Me di la tarea de hacer como un esquema que te ayude a identificarte dónde tú te encuentras y cómo puedes generar este desarrollo. Te voy a platicar los tipos de planes de carrera, porque no todas las empresas son iguales. Yo te voy a platicar cuál me funcionó o cuál puede funcionar de acuerdo a tu negocio y los elementos claves y quiénes deben de participar. Cuando hablamos de planes de carrera, lo primero que visualizamos es un área de capital humano, recursos humanos, un área de gestión, no necesariamente, yo te diría, aquí es multidisciplinar. Lo que yo he visto que funciona es cuando todos se involucran, desde la dirección, operaciones, por lo menos los básicos, el área de calidad, el área de servicio, que tenga representación, porque si no también nos viciamos. Eso es algo que debemos reconocer en el sector. Debemos de ser más exploradores y movernos un poco más. A veces tanto estar en operaciones, no vemos las cosas con el enfoque del operador. O ser tan recursos humanos nos mueve también un poco el estar
haciendo o metiendo regularmente propuestas que a veces no están integrales. Por eso mi invitación es, y ahí viene mi propuesta de valor, que es integrar un comité de plan de carrera. Así como tenemos comité para todo, para diésel, para accidentes, para tomar decisiones, el plan de carrera, y yo le llamaría la gestión del recurso humano, tenemos que tener un comité que nos ayude a la toma de decisiones. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí con la carnita. Esto fue solo la introducción. Y yo te quiero hacer reflexionar antes de que te pongas el papel o el sombrero del operador, que pienses qué se dice acerca de la gestión de los operadores en tu empresa. Y sé muy real y sé muy, vamos a decirlo, honesto contigo mismo, porque a veces nos duele escuchar ese eco. ¿Qué dicen los operadores acerca de cómo se gestiona, sobre todo a ellos? ¿Qué se dice? Si tú tuvieras la oportunidad de leer sus chats, ya nos tienen hasta identificados, ¿no? El nombre, sí, así como nosotros les damos un apodo, ellos también. Entonces, piensa, esto es para ti y en la parte final me gustaría que me lo compartas con tu reflexión de lo que vas a escuchar. Y si tú hoy tuvieras que solicitar un crecimiento profesional a tu jefe, a tu director, a tu gerente, a tu socio, etcétera, ¿tendrías claro en este momento cómo solicitarlo? Quizás tu respuesta puede ser sí o bien no, que la mayoría nos cuesta un poquito de trabajo y creemos que el crecimiento tiene que estar forzado siempre en una cuestión de tener conocimientos y llenarnos de conocimientos, cuando no necesariamente un plan de carrera está diseñado para llenarte de conocimientos. Vamos a ver entonces, y aquí yo quiero empezar, soy muy sistémica, me considero una líder muy sistémica y considero que el reto de toda organización es el cambio, es decir, es siempre enfocar el cambio desde lo individual, porque no todos el cambio nos afecta de la misma forma. Y en especial vamos a poner foco a partir de este momento en los operadores. Pues bien, empecemos con una parte fundamental. Voy a tratar de no ser tan técnica, sino muy puntual, específica. Si hay alguna duda también, Rocío, que me lo vayan indicando, aunque preferiría que fueran en la parte final, o vayan tomando nota para que no se les vaya también las preguntas. Quiero iniciar en platicarte que hoy en día hay muchas bibliografía que nos habla de cómo desarrollar a los colaboradores, pero básicamente son tres que van a coincidir. La primera es, identifica, es como hacer tu FODA en la organización. ¿Qué está pasando actualmente con el talento en el entorno y en el sector en donde tú te encuentras actualmente? Es decir, hay problemas de retención, te llega la fila de personal para pedirte trabajo, a lo mejor la forma en que hoy los obtienes es por un canal específico o tienes un canal muy abierto para que ellos lleguen, funcionas por recomendación. ¿Cómo llega hoy el operador a tocarte la puerta de tu casa? La segunda es, ¿cómo mi organización en este momento ve al talento? ¿Ok? Ya entró, ya está en tu casa, ya lo contrataste. ¿Qué haces cuando ya lo tienes? ¿Solamente lo subes a la unidad y le dices, esto es lo que te toca hacer? O más bien le dices lo que no debe de hacer, que es por ahí donde empezamos siempre. No debes, no esto, no. Esto desde esta entrada, esto es una gestión que yo les invito, al operador hay que hablarle en lo positivo. Obviamente, lo negativo se lo tienes que decir, pero no siempre desde la entrada se lo digas en, está prohibido, tenemos que aprender a hablar en un lenguaje totalmente diferente. Somos seres que nos comunicamos a través del lenguaje y lo primero que ellos ven desde que te están entrevistando, el cómo te comportas con ellos. Y esto ya va sumándole a darle una retención al propio operador o incluso a tus mandos medios o cualquier empresa o cualquier colaborador que entre contigo. Ahora bien, ¿qué implica gestionar el talento? Básicamente hay tres claves para gestionar el talento. Cuando entra, desde cómo lo haces atractivo para que llegue a tu casa, toque la puerta con gusto. La segunda, ¿qué haces cuando está contigo? Y este es el más fuerte, que de esto vamos a hablar hoy en día. Y el tercero tiene que ver cómo lo desvinculas. A veces creemos que la desvinculación, y sobre todo para los colegas de recursos humanos, que desvincular es lo peor o la situación que deberíamos de ponerle menos foco. Y yo diría que no. Es cuando más aprendemos, porque cuando alguien se desvincula, hay una reflexión o debería de haber una reflexión por la organización. ¿Por qué se va?
¿Qué dejamos de hacer para que esta persona se fuera? Pero de verdad, tenerlo con papel y lápiz y sobre todo en porcentajes. ¿Por qué se está yendo? Y esto mucho lo saben los mandos medios. A lo mejor él llega ya diciéndote a ti, yo ya no aguanto, no tengo descansos, lo que tú quieras. Pero lo interesante es por qué, y esto saben que les voy a platicar rápidamente, cuando aprendimos como organización a cuidarlos, cuando era medido directamente la rotación en tu bono de productividad como mando medio y que se te fueran tus operadores, que creen todos empezamos a cuidarlos y nos volvimos creativos. Y esto ayudó al proceso de retención. Qué curioso. De ahí te das cuenta que la retención no nada más es de un área de recursos humanos, por supuesto que debe de salir las iniciativas y tener esa claridad, pero es sentar también a la mesa aquellos que viven en la casa, que a veces es el papá, operaciones o la mamá, recursos humanos. Esto es muy importante. Entonces, ubícate en estas 3 preguntas, ¿en cuál estás tú? Hoy solamente te apuras o tu urgencia está en que llegue el conductor o tú estás proponiendo, hoy en día ya te da tiempo de poder decir, bueno, y ahora que ya lo tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué le enseño? ¿Cómo aseguro que el nivel del valor de mi marca empleadora suba a través de ellos? Y por último, bueno, pues, ¿qué implica gestionar este talento? Te va a dar las acciones concretas que necesitas de acuerdo a tu necesidad. Ahora bien, estratégicamente, el talento lo vamos a abarcar en diferentes áreas. Primero tenemos que tener claro quién es el talento en nuestra organización. ¿Quién es? ¿Cuál es el talento que nos da mayor rentabilidad en este negocio? ¿Quién es el talento que deberíamos de enfocar los esfuerzos en un 80-20? Porque no todos son igual o a veces nos equivocamos, pensamos que cierto puesto es el que requiere la atención. Y esto lo hablo con causa. Nos dimos cuenta que el operador es el que a menos le invertías en muchos aspectos. Voy a hablar ejemplos. Pues resulta que no tiene un baño, pues resulta que no tiene dónde dormir, pues resulta que la talacha que tienes asignada para poderlo proveer no cubre ni la mitad de lo que se requiere realmente. Por ponerte un ejemplo, no me voy a meter en otras Honduras, pero esto es por ponerles ejemplos. U otro, los uniformes, por Dios. Queremos que ser los mejores cuando el uniforme no está tomando en cuenta como una parte de este proveedor interno, que él es la primera parte o la imagen que él representa. Otra cosa, a lo mejor estás pensando en este momento, bueno, pero es que se lo doy, no se lo pongo. Hasta para eso hay estrategia. ¿Cómo lo va a aportar? Más adelante vamos a irnos con acciones específicas. Después nos vamos a pasar, a donde ven ahí los volantitos, es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a identificar el talento dentro y fuera de la empresa. Es importante ubicarte. A ver, el talento que hoy yo tengo, siempre lo traigo de afuera o también le he dado la oportunidad desde adentro a poderlo generar, que regularmente a los operadores siempre los buscamos por fuera. Cuando por dentro, en mi experiencia, después de 5 años, yo me olvidé de traer a los operadores. Es decir, los operadores crecían dentro de la empresa. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y luego, pues te dedicas a desarrollar y, por supuesto, a reconocer y retener el talento. Este es un proceso de cambio y que siempre el contexto va a cambiar, las necesidades de la organización, las necesidades del operador. Entonces, siempre estás en ese círculo constante buscando cómo poder hacer una gestión estratégica. Quitémonos esta imagen de que recursos humanos está hecho únicamente para atraer. Esto ya es obsoleto. Hoy yo se los digo, el solo atraer, yo diría que se tiene que volver un proceso, vamos a decirlo, dentro del proceso de retención, verlo al revés, ya no verlo como ay, es que el proceso de reclutamiento. Hoy, por ejemplo, tan solo piensa en una estrategia de en un área de retención, yo te diría, deberás de tener a un gerente, jefe de atracción que vea más allá de un reclutamiento, porque esto ya no es tendencia. Hoy los operadores ya saben reclutar mejor que nosotros. Ya se saben por dónde entrar, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a diferenciar qué es un plan de carrera. No quiero que se me confundan con lo que regularmente los clientes o las marcas empleadoras creen que es un plan de carrera. Un plan de carrera no es una promesa.
Un plan de carrera es cuando tú tienes controlada tu gestión interna con el recurso más valioso que son los operadores. Y esto es perfeccionar al operador técnicamente o hablando desde el nivel personal o social a través de este proceso de capacitación. Y voy a hablar de capacitaciones diversas. Es decir, no los vas a llevar tan solo a un aula, no los vas a llevar tan solo a que se sienten y vean un video. No, hablo de otro tipo de capacitación. Cuando su líder tiene esa capacidad de entrenarlo de manera informal para que sea una mejor persona, para que pueda fortalecer sus áreas de oportunidad. Y te voy a poner un ejemplo. Si hoy tú tienes indicadores de productividad o indicadores que el operador en el día a día tú se los exiges, debería de ser un no negociable que el operador tenga un curso de cómo lo evalúas y que lo entienda. Cuando el señor lo escriba y lo ponga en blanco y negro, estás del otro lado. Él le va a quedar claro, te vas a evitar el discutir, el volverle a explicar, porque a veces es fastidioso. Veía o veo a los clientes a veces operación, es que no lo entiende, es que no lo ve, es que a veces pareciera que queremos hacer esos indicadores como que no son entendibles. Digo, uno que está en el día a día, le cuesta trabajo digerirle. A esto me refiero con acciones de capacitación. También hay capacitación formal, hay que aprovechar mucho los recursos que hoy tu empresa tiene. Si hoy tienes una unidad diseñada para que tengan horas prácticas, si tienes un simulador, y voy a hablar de todos, porque hay empresas que van a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Lo sé. Hay empresas que, por ejemplo, tenemos excelentes operadores que si les damos la oportunidad de que sean operadores guías, operadores maestros, operadores, voy a llamarles estrellas, como tú le quieras poner, ellos te ayudan en la formación. ¿Y cómo los compensas? Bueno, pues les das un equipo de trabajo y les das indicadores claves y a lo mejor los reditúas, ya sea con acciones familiares, acciones, si es que en este momento tu empresa lo tiene, le retribuyes económicamente. A esta parte me refiero cuando somos creativos en poder hacer acciones reales. Ahora bien, un plan de carrera no es para todos. Un plan de carrera son para los puestos críticos, así como tenemos a al personal administrativo, que a lo mejor en su puesto ahí se va a quedar porque no hay un crecimiento por la naturaleza del negocio, por lo que tú quieras. Necesitamos tener muy buenas personas en esa posición, pero sí va a haber forma de crecerlo a nivel institucional, a nivel, vamos a decirlo, acciones, que sean personas que se desarrollen más allá de un análisis de un escritorio, o sea, ponerlos en escenarios diversos. Y ahorita te voy a platicar por qué lo menciono. Asimismo, los puestos críticos, tenemos que entender lo que te decía al inicio. Recordarás que te dije, ¿cuáles son tus posiciones claves? ¿Cuáles son los puestos que te dan la rentabilidad del negocio? Y yo estoy segura que no va a haber nadie en este momento y todos coincidimos que el más rentable en el caso de este sector, de este segmento, es el operador. Es el más rentable que podemos tener. Y esta pregunta te la hago porque regularmente cuando estamos haciendo o queriendo ser atractivos para que ellos lleguen con nosotros, prometemos cosas que a veces no suceden y ni sucederán. Entonces es tan importante ser muy claros y tener identificado. Cuando a alguien le dices, mira, en este puesto te vas a desarrollar 6 meses, ya lo vas a tener dominado porque yo te voy a ayudar, porque tienes esta capacitación, tienes un guía, tienes, etcétera. Las acciones que tú determines, el operador se siente tranquilo, les das una seguridad de que el puesto es lo que amerita en este momento. Por lo tanto, a eso me refiero a tener esa línea muy clara de qué puestos sí crecen y qué puestos no van a crecer. Ahora bien, en esta parte me voy a ir muy rápido para poder llegar a los modelos. Te quiero platicar que un plan de carrera, la diferencia entre capacitación y plan de carrera, es que el plan de carrera no tan solo te va a ayudar en la parte técnica, te va a ayudar en la parte personal, te va a ayudar en la parte de tu liderazgo, en la parte económica, que aprendas a administrarte, etcétera. Por eso, los modelos va a depender de acuerdo a la visión de la empresa.
Ejemplo, un modelo curricular, a lo mejor hoy sí le queda o sí le ajusta a una empresa que ya tiene muy bien diseñada su malla curricular, quiero llamarle, es decir, cuántas horas le inviertes a cierto tipo de operador, cuántas horas técnicas, cuántas horas le inviertes de habilidades blandas, cuántas horas le inviertes de liderazgo. Hay empresas que hoy ya lo tienen muy claro, te serviría el modelo curricular, porque vas a diseñar quién se lo va a dar, cómo se lo va a dar, para qué se lo va a dar y cuáles son las competencias observables que este operador debe de tener. Ahora bien, un modelo promocional que me atrevería a decir que la mayoría es por donde empezamos, solamente te basas en experiencia, a ver cuántos años tiene, a ver, trae tus documentos en regla, si llegó al rendimiento de combustible, sale, súbelo a otro servicio. Lo estoy diciendo de una manera más burda, sin embargo, bueno, este tiene que ver con indicadores únicamente que tienen que ver más con la operación del día a día. El modelo transferencial, este regularmente es cuando tenemos esa capacidad o esa dualidad o ese comodín de un operador, porque viene muy bien preparado, a lo mejor tú le dices esa preparación o ya lo encontraste así en el mercado, ¿y qué crees? Pues lo pones de comodín para todas las unidades o servicios, etcétera. Incluso hasta el propio cliente final se da cuenta y siempre te lo quiere pedir. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo para que vayan ubicando los diferentes modelos. Y también existe un modelo personalizado, que en mi experiencia, fue el que fuimos construyendo para poder generar el desarrollo de los operadores. Es decir, inicialmente, la capacitación, hoy se tiene claro cuántas horas se da de inducción, cuántas horas en sus planes anuales y cuántas horas en los planes de carrera. Inducción para todos, inducción anual para todos, inducción de carrera no para todos. Cuando ya identificas ese potencial y esa productividad, aquí en esta tercera línea es cuando empiezas a establecer este tipo de capacitación. Por eso les digo, no confundamos. Una cosa es la capacitación base que se requiere y esa es indiscutible, pero el plan de carrera ya viene alimentado de una parte del plan de capacitación especializado. Y tenemos un modelo mixto, que es la combinación de todos los anteriores. Este regularmente funciona para más mandos medios, gerenciales o directivos, ¿ok? Una vez que tenemos identificados estos modelos, ya voy a entrar, y esto es aquí mucha atención, anota por ahí papel y lápiz, por favor, en tu celular, porque te voy a platicar lo que la experiencia me enseñó a lo largo de 10 años aproximadamente. Hoy pensando que eres una empresa que estás iniciando o que a lo largo del tiempo estás formando, la última área a lo mejor que conformaste fue la administración del personal, de recursos humanos, etcétera. Iniciaste con lo básico. Yo te quiero decir que hoy es importante que tú identifiques, y esto es para los que están directamente en el plan estratégico del negocio. El organigrama, más que ser un papel, una identificación, si hoy tienes un sistema, es maravilloso. Te ayuda muy rápido, te eficienta tener muy bien alimentado este sistema que nos dé la información de un operador. ¿Cuándo entró? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo ya tuvimos cubierto la rentabilidad de un operador? Hoy tenemos ese dato. Si no, anótalo por ahí. ¿Cuándo un operador ya se vuelve rentable? Es decir, a pesar de que ya lo contrataste, le diste lo que a ti te corresponde o lo que tú dictas como esa visión en el negocio hacia el colaborador o la gestión de las personas, ¿a partir de qué tiempo ya es rentable? Es decir, ya te devolvió ese ingreso al mes, a los 3, a los 6, al año, a los 2 años. Eso es importante porque esto te lo va a dar el organigrama. Mucho de lo que yo veo en las empresas, tenemos demasiada gente y esta gente a lo mejor no están siendo productivas al 100%. En el caso de los operadores, ahí es cuando andamos batallando y necesito un operador más y a lo mejor sí lo requieres, pero como tienes una plantilla tan inflada, no te da esa capacidad para poder tener a los operadores que más requieres. Haciendo una investigación, descubrimos con varios clientes que deberíamos de tener a una persona para administrar 10 operadores. Y me hablo de horas, no hablo de la persona de su puesto. Y resulta que tenemos un jefe de operaciones, tenemos el subjefe de operaciones y nos da como el efecto de poder cuidar tanto que al final no cuidamos nada. Entonces, primer punto, revisa cómo está tu estructura. ¿Tienes hoy la capacidad suficiente para que el operador desahogue
sus necesidades del día a día? Si no lo tienes, revisemos ese organigrama. Segundo, el siguiente sería perfil de competencias. Si hoy tú no tienes un perfil de cómo buscar al operador y en qué porcentajes, no me vayan a querer hacer lo que muchos me decían, oye, es que yo lo quiero que tenga excelente atención del cliente. Bueno, a ver, platícame, para ti, ¿qué es atención al cliente? Bueno, que sonría. Ok. ¿Cómo necesitas que sonría? No, pues de cierta forma. Ok. No es lo mismo dar un servicio al cliente de una manera contento, alegre, cuando no traes cubiertas necesidades básicas. Por favor, no se los pidamos. Cuando descubrimos que cubrimos esas necesidades básicas, no teníamos que decirle, ni siquiera recordarle el protocolo de llega con el cliente y sonríe. Se daba por sí solo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es para operaciones específicamente y recursos humanos. Siéntense, hagan este ejercicio. En lo personal a mí me funcionó muchísimo y es algo que se debe de hacer continuamente porque el perfil va cambiando, los clientes tienen necesidades diversas. El decir, ¿qué requisitos necesitas de un operador? O sea, esto ya te lo debes de saber. A ver, necesito que tenga tales cartas, necesito que traiga su socioeconómico de esta forma, necesito que traiga estas competencias. Por eso de ahí sale el plan de capacitación. Hay cosas que sí te las va a dar la capacitación, pero hay otras que te las da con acciones de capacitación, que es muy diferente. Una capacitación es algo más formal, tenerlo sentado, ya sea digitalmente o presencialmente, pero acciones de capacitación a veces es recorrer el circuito, la ruta, para que le quede bien claro qué es lo que va a hacer. Y a veces eso lo pasamos por alto, es lo que menos le metemos ganas. Este perfil, tenerlo en blanco y negro, para todos, cuando tengamos algún problema, alguna queja, alguna situación, nos ayuda. Y sobre todo al operador. Cuando te dice, oye, ¿por qué yo no crezco? Ah, mira, aquí está este perfil y hoy tú estás en 60 y deberías estar en un 80. Ojo, siempre debe tener ese porcentaje o números en nivel 1, nivel 2, nivel 3, que eso ya es más técnico. Si quieren de manera específica en otro momento lo podemos comentar. Sin embargo, si no tienes un perfil y no nada más por cumplir, un perfil real, los perfiles se deben de actualizar por lo menos cada 6 meses. Es nuestro mandatorio, es nuestra Biblia que nos dice cómo necesitamos al operador. Y además nos habla de los aprendizajes internos que hemos tenido en el día a día. El siguiente paso es confirmar un comité de plan de carrera, ¿sí? Es decir, generar puestos claves que administran o gestionan al operador deben de estar sentados o conectados, por lo menos en su día a día, dedicar un par de horas para ver cómo se está moviendo el talento, dependiendo de la orientación que tenga tu negocio en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo te voy a platicar. El último comité que pude gestionar, que pude formar, estaba el director general, en ese momento el gerente de operaciones, el jefe de área o zona, como le llaman en ese momento, el jefe de patio, alguien de recursos humanos, un representante y el cliente. Y me dirás, ¿cómo el cliente? Por supuesto, él es el que nos va a dar los inputs para ver qué necesita. Cuando se cambian y luego nos da la crisis de, es que ahora el servicio cambió y quiere que en menos tiempo. Esto le damos un paso adelante cuando incluimos al cliente de manera interna. Y a lo mejor alguien puede decir, oye, pero vas a ver de qué adolecemos. Sí, pero también nos va a fortalecer de manera más rápida. Este comité de plan de carrera tiene por objetivo vigilar la transparencia, vigilar también qué es lo que está sucediendo para que la gente no crezca o deje de crecer. Eso es un análisis más allá y yo me atrevería a decir que no nada más esas salidas sirven para el desarrollo de un plan de carrera, sirve para toda la gestión del colaborador. Una vez que tengas este comité, pueden sesionar una vez a la semana, dependiendo de los indicadores de productividad que se tengan del operador, que aquí es el punto donde yo te quería mencionar. Es importante tener esos indicadores de productividad claves, muy claros, muy transparentes, de tal manera que todos tengamos la oportunidad de poder conocerlos y digerirlos. Si tú hoy vives en el patio, porque es tu función, si hoy tú estás en un área de una oficina, yo te invito, si realmente quieres empezar a proponer o gestionar al talento
para que se quede en tu marca empleadora, conoce y habla el mismo lenguaje, por favor. Y otro tip, tengamos un curso básico que nos hablen de lenguaje técnico, de lenguaje operativo. Tienes que traer muy claro los términos kilometraje, operatividad, tener muy claro cuáles son esos 10 componentes que todos deberíamos de dominar sin importar el puesto. Eso cuando lo institucionaliza y lo metes a un curso de inducción, maravilloso. El operador se va a sentir entendido, porque muchas veces él lo comprende, pero no sabe cómo se llama. El operador, su jefe, sí lo entiende muy en concepto, pero en práctica no. Esto es un punto bien importante. En lo personal, a mí, el ser parte de estos comités, integrarlos, el aprendizaje fue abismal. Terminé conociendo esos términos, entendiéndolos. A lo mejor no soy la experta en ese momento, pero puedo entenderlo. Y puedes decir, a ver, la tarea que nos toca como recursos humanos, ahí sí ponernos la gorra de recursos humanos. Esto no está bien. Si no lo estás dejando dormir, si no le estás dando lo que él requiere en este momento. Una vez que tengamos este comité, deberíamos de comunicar el proceso, no quiero decirlo tanto como un proceso, sino cuál es la estrategia de la gestión del talento. Todos deben de saberlo, desde la persona que te abre el portón hasta el director general. Entender cómo una persona puede crecer en tu empresa, las políticas y los procesos. Eso también debe de ser muy claro. El siguiente punto es analizar tu headcount. ¿Realmente los operadores que hoy tienes en tu servicio son los necesarios? ¿Te sobran o te faltan? Otro punto importante, a veces la plantilla se va moviendo a partir de las necesidades. Hay meses que ya sabemos que necesitamos el 100% de los operadores y otros meses no. Ahí es cuando debe entrar la estrategia de la gestión del talento. En esos meses, aprovecha para tener planes de capacitación más robustos. Aprovecha para hacerles un monitoreo en carretera. Aprovecha para hacer acciones más claras y conjuntas del desarrollo de los operadores. Ahora bien, determina puestos críticos y claves. Los puestos críticos y claves, recordarás que te dije que son aquellos que te dan mayor rentabilidad. Los que no, no quiero decir que no los tomes en cuenta, por supuesto que sí, pero en una menor intensidad. El foco debe ser en esos puestos críticos. Y tú sabrás cuál es el servicio, cuál es, a lo mejor va por tipo de unidades, a lo mejor va por tipo de capacidades que tengan en ese momento el recurso que tú tienes. Algo importante, identificar los operadores de alto potencial. Y aquí hay 2 palabras claves que quiero que te los anotes. A veces queremos decir, a ver, ¿qué me adolece, qué me duele en mis operadores? ¿Qué les hace falta? Si hoy tuviera una varita mágica de decir, yo quiero que mañana Roberto sea un operador estrella, ¿qué necesitaría? No confundas. Regularmente hay muy buena actitud de las personas para tener un crecimiento, pero no tienen la parte técnica. O viceversa, a veces son tan técnicos, pero no tienen la parte social o la parte blanda que tú requieres. Al inicio cometemos ese tipo de aprendizajes, donde, pues este se ve muy bueno, pues órale, hay que darle la oportunidad de que crezca. No, debemos de tener este equilibrio. Para esto hay herramientas o metodologías. El desempeño básicamente se refiere cómo este operador se desenvuelve en su día a día. Y esto es, si hoy tú estás metido en la operación, entiendes el negocio, los puedes identificar. Cuando la persona es comprometida, cuando la persona llega precisamente a sus metas o indicadores que tú estableciste como productividad. Pero el potencial que creen es realmente hasta dónde da su capacidad. Y voy a ponerles un ejemplo muy claro. Hay operadores que son técnicamente muy buenos para el manejo, pero cuando el señor le hablan de su casa, que su hijo tuvo un problema con la mamá, etcétera, el emocional se me desbarata y te dice, no, no, ya no puedo, por ponerte un ejemplo. Esto habla de un potencial social o psicológico, pero también hay un potencial que tiene que ver con la cognición. Y hay operadores que la cognición no les va a funcionar más allá de lo que tú quieres, porque esto es hablar ya de situaciones ya predispuestas, de una genética. Sin embargo, recursos sí puede haber. Y también debes de orientar a ver a dónde lo coloco. De acuerdo a tu perfil, te recordarás que te mencioné lo del perfil,
Para eso nos sirve un perfil, porque no andamos tirando el balón a cualquier lado, tenemos claridad. Incluso cuando viene tu cliente interno o externo y te dice, oye, yo quiero a fulanito para este servicio, o incluso nosotros nos pasa como mandos medios, es que me gustaría que creciera. Oye, pues la intención es buena, pero no se le da. Pese a que ya le dimos una formación, ya lo lideramos, hasta un coaching, etcétera, no funciona. Otro punto importante, dentro de este perfil de competencias, exploren el detalle. Nosotros descubrimos que desde el perfil de competencias, la pareja tiene una influencia, híjole, abismal. Cuando son colaboradores, operadores, que tienen una estabilidad familiar, resulta que esos son los que mejor se desarrollan en un plan de carrera y en un crecimiento. Entonces, todo, estúdialo, desde dónde viven, desde dónde crecen. Incluso ya teníamos identificado de qué colonias, de qué barrios, de qué zonas podrías formar a los operadores. Y ahorita te voy a platicar por qué lo tuvimos identificado. Después, ahora sí nos vamos a ir a diseñar esas líneas de carrera. No sé si te ha tocado, o a lo mejor tú ya lo tienes en tu empresa, que nos enseñan a través de dibujos o esquemas los diferentes tipos de unidades que tenemos y cuál debe de estar antes que la continuidad del siguiente crecimiento. Eso también es importante, evaluar por tipo de unidad cuál es la más compleja, la más fácil, porque de repente como que queremos darle vuelta al operador y acuérdense que el operador también es mucho de esa seguridad y hasta de ese ego de qué unidad traigo, ¿no? Por ahí también hay mucho que hacer para poder formular acciones. Ahora bien, este plan de carrera, más bien estos 8 elementos que yo te di, los fui descubriendo con un equipo de trabajo, con las habilidades de comunicación, de negociar. A veces no era fácil, o sea, ver y plantar y decirle a alguien de operaciones, eso está mal, o incluso que me lo dijeran a mí como recursos humanos, oye, tú, esta vista que tú tienes no va a funcionar. Entonces, ¿cómo ir teniendo esta interrelación? Y esto quizás es lo que yo te decía, tener esa capacidad de poder tener una visión integral de qué queremos hacer con la visión de la gestión de la gente, de los colaboradores y de los operadores. Ok, ahora bien, espero que estemos como vamos hasta aquí. Trato de hacértelo lo más, créeme, de tanta información, muy específico. Te quiero dar claves para estos 8 pasos. Yo te quiero comentar que después de conocer estos 8 pasos que fuimos haciendo con sus metodologías, su medición, establecimos una escuela de operadores. Esta escuela de operadores es cuando te platico, ya no teníamos que estar buscando a los operadores. Buscábamos, sí, alimentar la base de los operadores, pero ya no nos preocupábamos por esta cúspide. ¿Por qué? Porque ya teníamos desarrollado muy bien cómo íbamos a hacer que creciera el recurso interno. Y probamos desde una escuela donde tuvieran la intención de poder aprender a manejar y formar a las personas. Y lo hicimos, que descubrimos, bueno, que se lleva mucho tiempo desarrollar la parte técnica, en promedio eran de 2 a 3 años, pero descubrimos una permanencia o un sentido de pertenencia. Te estoy hablando de médicos, abogados, a lo mejor personas con escolaridad inconclusa, que se les dio un programa, fue un proyecto que probamos para ver si se podía integrar. Y por aquí recuerdo que había una pregunta de ¿qué es más importante? ¿Traer a las personas, atraerlas o formarlas? Yo te diría, para estos puestos que son estratégicos en el negocio, hay que formarlos. Además que allá afuera, ya te dije, los mejores ya no se mueven. Los mejores están casados con una cultura en donde la visión y la gestión del talento es muy clara. Entonces, si tú deseas empezar, aquí te voy a dar algunos tips, estrategias muy rápidas. En el organigrama, ubica el tamaño de la empresa, el proporcional del servicio. Siempre piensa, de acuerdo al servicio, porque regularmente queremos meter en circuitos el número igual, porque está cerca, porque la unidad se parece. Cada quien trae una particularidad. Entender la actividad del negocio, eso es bien importante. Entender que el negocio se mueve rodando. Entender que el negocio si no rueda, perdemos todos. Entender que el negocio tiene que rodar y ser estratégico. Aunque tú vivas o estés físicamente en una oficina o ahora en tu casa, tienes que ser parte de ese movimiento y tienes que tener muy claro cuál es tu función. Segundo, en los operadores también, por favor, identifiquemos cuánto porcentaje
tiene que tener claro o darle servicio al interno, que somos todos en la organización, y cuánto al externo. Eso también hay que decírselo repetírselo todo el tiempo. Algo que ha funcionado mucho y que yo te lo puedo recomendar desde que entra, cuando está y cuando sale, decirle por qué va, por qué se va, por qué entra y qué es lo que esperamos. Acostumbrémonos a hablar también en números. A ver, tú vas a estar viendo o vas a estar dando servicio a un cliente y si en la semana te lo traduzco en horas, son 8 horas diarias le vas a dedicar. Hablemoslo en ese lenguaje, porque así entendemos el negocio. Perfil de competencias. Establezcamos un modelo de competencias. Si hoy tu organización no lo tiene, un modelo de competencias se basa en 3. Tenías que tener las competencias técnicas, las duras. ¿Qué necesita saber esta persona, este operador? ¿Cuáles son esas competencias sociales que necesita? Y cuáles son esas habilidades que el negocio le va a dar, porque cada negocio es diferente. Tenlas claras, incluso escríbelas. Es como los valores, son universales, pero para cada quien tiene una interpretación diferente y para las empresas también. Entonces también escríbelas y cámbialas. Cada 3 meses, oriéntalas de acuerdo a tus necesidades. Señores, descriptivos de puestos, a veces decimos, es un simple papel, es nuestro mapa, con eso nos vamos a mover. Acostumbrémonos a tener descriptivos de puestos y por supuesto no de 3 hojas. Los descriptivos de puesto con una hoja que tengas los puntos fuertes, es como tu Cardex del operador, te va a ayudar a marcar rumbo. De verdad, te lo aseguro. Y ahorita me gustaría escucharlos y seguramente eso nos va a evitar muchas discusiones, muchos malos entendidos. Siempre hablar del descriptivo de puesto, es importante. Comité. ¿Cómo puedo integrar un comité hoy, Nefris? Bueno, pues asegúrate que tenga una asignación equitativa. No siempre un comité, el mejor comité es cuando vas a tener a todos los mandos superiores o mandos medios. Incluso mete a unos operadores que sean partícipe de este comité. El escucharlos, y lo hemos visto a través de estos webinars, cuando el operador habla y expresa su visión de vida, nos cambia y nos llega por ahí a hacernos ruido, lo que ellos perciben y creen. También es importante el uso de la información. Acostumbrémonos que un comité debe de tener datos, datas. ¿Cuáles son esos indicadores desde tus recursos? Vamos a llamarlos el mantenimiento, el combustible, la parte de la rentabilidad de uniforme, todo lo que tú creas que es estratégico, de acuerdo a tu visión. Por eso es importante tener una visión de gestión del talento. Aquí vas a meterlos, porque no vamos a ir a hablar de cómo te va, cómo estás. Oye, fíjate que el operador se quejó, fíjate que ya no lo aguanta. No, no, no. Para eso, busquemos otro canal. Aquí es hablar del número, qué necesitamos o qué estamos haciendo mal con el aprendizaje que tenemos. Ahora bien, hay que comunicar. Siempre he pensado que el mejor mensaje es el mensajero. Y seguramente tú que me estás escuchando eres el mensajero. En la posición que hoy estés, comunicas, comunica y ayuda a dar esa comunicación efectiva. Habla de un plan de carrera. ¿En qué consiste? ¿Por qué la organización se preocupa en ello? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el proceso de inducción? ¿Qué es ser un gestor de recursos humanos? También aquí a mis colegas de recursos humanos, tenemos que ser aliados estratégicos, más que ser aliados para traerte a un personal o un operador. Eso ya no. Tenemos que ser aliados estratégicos. Y sobre todo, si tienes recursos internos por una comunicación interna, hoy la tecnología nos ayuda a comunicar los tableros. Lo que tú tengas, comunica todo el tiempo. De verdad que en este sector es muy importante, así como en muchos otros. El headcount reconoce cuál es el número máximo y mínimo en tus temporalidades y las necesidades de tus clientes. ¿Y por qué, Nefris? ¿Esto qué tiene que ver? Pues te va a dar la orientación de cuántas personas necesitas crecer en el año, en el mes, en los 6 meses. Esto te va a dar realmente una orientación. Y acuérdate, estamos hablando de un proceso de plan de carrera mixto o personalizado. Qué maravilloso es cuando te dan la oportunidad de crecer, a lo mejor por temporadas, moverte a otra posición, obviamente con su preparación correspondiente. El operador te lo agradece, eso es un respiro, eso es una forma de sentirse también reconocido por la empresa. Entonces, ubica cuáles son tus temporalidades más fuertes, más bajas o cuando tienes nuevos proyectos. El punto 6, puestos críticos. Tienes que identificar tus puestos tipos. Ejemplo, te voy a decir muchos ejemplos. Algunas empresas los tenemos como el operador A, B y C.
es decir, el que es básico, el intermedio, el Premier, el triple X, lo que quieran mencionarle, pero ten claro por qué los estás diferenciando. Y esto también tiene que estar alineado a la forma en que ganan, a la forma en que le das los beneficios, a la forma en que el servicio se posiciona de una manera distinta. Aquí es generar, como bien lo mencionaba Maslow, darle autorrealización de acuerdo a sus competencias, ¿ok? A lo mejor un operador por un servicio que es muy demandante te va a agradecer que estés pendiente de su familia, a lo mejor a través de una despensa, a través de una llamada, a través de una capacitación para su esposa, para sus hijos, por ponerte un ejemplo, ¿eh? No todos, un plan de carrera va más allá de tener un proceso de retención. También alinea la currícula de aprendizaje a los planes de capacitación anual. A veces, a lo mejor cuando me escuchaste decir, hay 3 tipos de capacitación que te pueden funcionar con los operadores. Hay un tronco común y hay especializaciones. Puedes eficientar recursos, puedes eficientar el presupuesto una vez que ya tengas clara el mapa. Vuelvo a la parte del descriptivo. Y antes de pasar al punto 7, que es el alto potencial, para poder identificar el potencial de tus operadores necesitas meter un especialista. Esto sí, se necesita alguien que te ayude a orientar cuáles son esos perfiles ideales que tú necesitas en tu organización. Y vamos a partir con lo que hay, ¿eh? Hoy es hacer casi un escaneo en tu operador, en los mejores operadores, y saca ese perfil ideal. Y poco a poco lo vas mejorando. Haces una calibración, haces el operador potencial y vas mejorando desempeño y potencial. Por último, líneas de carrera. Diseñar un mapa de crecimiento, ahí es un ejemplo. A ver, tú vas a llegar al servicio 1 o yo te estoy contratando para esto. Dentro de 3 meses creces al 2, dentro de 2 años al 3. Así tan clarito, y le das las opciones de crecimiento para aquellas posiciones que sí lo requieran. Es decir, y sin perder de vista las compensaciones emocionales y sobre todo monetarias. Eso también, no me quieran hacer crecer al operador dándole los mismos beneficios, porque ni para ti, de verdad que sería, vamos a decir, un motivo, una motivación de poder tener un crecimiento. Ahora bien, vamos llegando a las conclusiones en este momento. Yo te estoy poniendo un ejemplo de un circuito X, Y, Z, por ponerle algún nombre. Tienes que tener claro, cuando ya tienes un mapeo de estos 8 elementos, mínimamente vas a tener los requisitos, la escolaridad, la licencia, la experiencia en los años y por los básicos. Tú aquí puedes poner más. Los conocimientos y habilidades técnicas que tú necesitas en este servicio, este circuito o servicio va a estar diferente al de los demás. A lo mejor vas a tener cosas similares, pero siempre debe de haber un diferenciador. Si no, no es para plan de carrera. Y las competencias que necesitan. Y aquí te puse un ejemplo. Hay que darle un valor a todos los indicadores. ¿Cuánto vale que llegue un rendimiento de combustible? ¿Cuánto vale que se cumpla una disciplina progresiva? ¿Cuánto vale que cumpla un semáforo de productividad? Cada quien lo maneja, pero desde luego que debemos de tener esos indicadores de productividad del colaborador y del operador en este caso específicamente, porque esto nos va a dar la claridad y él mismo va a saber por qué no creció o qué necesitas hacer, planes de acción con él. Si es un buen operador, trae el potencial, vale la pena invertirle. Aquí es cuando empiezas a tomar este tipo de decisiones. Y resumiría esta primera parte, necesitas tener salidas de estos 8 elementos que hoy te he compartido. ¿Cuáles son esos requisitos y recursos en experiencia, en competencias que necesitas de tu operador? Por servicio, por circuito. Necesitas tener claro esas competencias técnicas y suaves, desde la definición, qué es lo que esperas ver y en qué nivel. Y 3, los indicadores de productividad. Haciendo este cruce de estas 3 salidas, estás listo para hacer un plan de carrera. Estás listo para poder hacer una acción de retención y, por supuesto, alinearla a una visión de gestión del talento. Con esto, podemos ejemplificar que, por supuesto, es inversión, sí, pero nos sale más caro. De verdad, y te vuelvo a repetir, haz este arrastre de lápiz de cuánto pierdes, cuánto inviertes en la gente, cuánto inviertes en un mando medio para que le des asesoría. Y ahí te va a salir el diagnóstico de qué tipo de acciones necesitas hacer para tu operador, en la manera general.
obviamente buscando la mejor metodología y la necesidad que la empresa tenga. Si hoy tú no tienes una visión del negocio con gestión del talento, hay que empezar entonces desde la planeación estratégica del negocio. Desde ahí tenemos que empezar. Y seguramente ahí sí te vas a tener el dato duro de cuánto te cuesta tener un área de recursos humanos, un área de operaciones y que no está siendo redituable. Entonces, por ahí deberemos de empezar con esta participación. Ahora bien, esto que yo te estoy dando, te hablé de un enfoque sistémico. ¿Qué busco? ¿Qué es lo que te quiero dejar? Tú estás aquí donde dice yo, ese eres tú. Imagínate en tu puesto, en tu posición y estás siendo una persona en este momento, un padre de familia, eres un esposo, un hijo, etcétera. Lo que tú representas, el motivo por el cual tú hoy vas a trabajar día con día. Si tu propósito de vida no es trabajar con operadores, momento de tomar decisión. Esto nos cuesta mucho, nos cuesta salud, nos cuesta familia, nos cuesta mucho. No es cualquier cosa trabajar con los operadores. De verdad que he trabajado en otros segmentos y tiene su complejidad, sin embargo, tampoco es imposible. Ahora, desde tu punto laboral, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le toca hacer ese proceso de retención? No nada más es recursos humanos, operaciones. Como bien te lo he mencionado y te he hecho reflexionar, necesitas ubicar qué estás haciendo por los operadores. Ahora bien, ¿cómo lo vas a hacer cuando se institucionaliza? Es porque ya esta visión está clara para todos y es el cómo. ¿Y el para qué? Pues bueno, primeramente el que más es la retención del talento y sobre todo generar propósitos de vida. Una empresa, además de darnos economía, nos da un propósito de vida y a veces lo olvidamos. La organización y los operadores esperan un propósito de vida compartido, con una filosofía de vida clara. Y lo social, por supuesto, los beneficios. Sacar operadores con mayor desempeño, productividad, con mayor visión, cambian a las sociedades. El día de mañana, que tu hija se case con un operador y que venga con limitaciones, ahí es cuando entiendes el verdadero valor de darle a la sociedad mejores seres humanos. Y de esto se trata la gestión del talento. No nada más es un plan de carrera, una capacitación, tiene un impulso y esto de verdad te lo hablo con convicción y por vivencia. Los operadores, al igual que tú que me estás escuchando, estás buscando también ese propósito. Y qué mejor cuando lo encuentras y puedes aportar. En este sector, la ventaja es que es un campo virgen, hay mucho por hacer, hay mucho recorrido, pero también muchas propuestas que tú puedes llevar, porque lo vives en el día a día. Ahora bien, hemos llegado a la parte, antes de ir cerrando, alguna pregunta, comentario, reflexión, queja, vivencia. Este es el momento para abrir los micrófonos. ¿Qué te llevas en este momento? ¿Qué reflexión? ¿Alguna duda particular? Y sobre todo me gustaría escuchar sus preguntas enfocadas a qué de este webinar hoy te deja como reflexión, que ese es mi propósito el día de hoy, además de que identificaras estos elementos. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué te llevas como una propuesta inmediata? Y no dependa de nadie más que ti, sin importar la posición que hoy ocupes. Adelante, ¿quién tiene preguntas, comentarios, experiencias, por supuesto, también muy válidos? Esto es mi realidad, cómo lo he vivido, cómo lo encontré. Seguramente tú también tienes mucha experiencia y mucho que aportar. Adelante. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Por supuesto. Gracias, Rocío. Gracias, Nefris. Nefris, ¿cuál es la gran diferencia entre el perfil del conductor de autobús y el perfil del conductor de camión o tractocamión de carga? Prácticamente yo creo que es la autogestión. Hay una diferencia total y abismal. El operador de tracto tiene esa capacidad. Es cuando lo quieres montar, por ejemplo, que le digas, a ver, tú te vas a ir prácticamente a un sector de transporte de pasajeros, es lo que más les cuesta. Su propia autogestión, esa capacidad de decidir, de tomar decisiones. Esa es la que yo hoy identifico de manera inmediata en ese perfil. Y en tu experiencia, ¿qué ha sido más complejo? ¿La contratación y dirección de conductores de autobuses o de carga? De carga, indudable, de carga. De carga, Antonio. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, vivencia, experiencia?
De esto se trata, de poder escuchar y rebotarnos qué nos ha funcionado. Buenas tardes, hola Nefris, buenas tardes a todos. Hola, hola. No, pues la verdad es que estuvo primero muy digerible y muy aprovechable toda la ponencia. En lo personal, a mí me abre un panorama que no, de alguna manera estaba todavía un poquito borroso. Okay. No, como la parte de gestión del talento, a veces uno ya tiene bien identificado cómo trabajar con las áreas administrativas, pero resulta complicado bajarlo a la gestión de talento operador, ¿no? Y ahorita me di cuenta que son las mismas acciones, o sea, tienes que hacer lo mismo, solamente tienes que adaptarlo. A veces se nos olvida que el operador no es diferente a un administrativo que recibe comunicación, que recibe una instrucción, que recibe una estimulación o una motivación, y el operador es exactamente lo mismo que necesita, pero hay que adaptarlo. Y para poder llegar a esto, pues tienes que involucrar, y se me hace una idea muy buena el tema de los comités. Como bien mencionas, hay comités para todo, pero para esto que es bien importante, y más cuando el operador es la base del negocio, se nos olvida, ¿no? Dar todo este tipo de acciones, implementar este tipo de acciones para poder lograr este tipo de resultados, y más a nivel estratégico, porque de la mano, como bien comentaste, para poder lograr la rentabilidad del negocio, en el modelo estratégico, en los objetivos organizacionales, tiene que ir esta gestión del talento del operador. Los planes de vida y carrera para ellos son fundamentales. Y en lo personal te agradezco mucho, porque sí me abre mucho el panorama en otras cosas que se estaban viendo complicadas. Ok, muy bien, Roberto. Claro, coincido contigo con el tema que costó mucho trabajo en mi experiencia poder entender. La administración del operador tiene que ser vista integralmente, o sea, no es un área exclusiva de recursos humanos. Por supuesto que de nosotros debe venir la iniciativa porque es nuestra especialidad, pero sí encontrar ese punto y no desvalorizar al operador. O sea, el operador propio, hasta de ellos hemos aprendido a gestionar acciones muy concretas que te dicen, a ver, licenciada, aprendamos a escucharlos. ¿Por qué no hacen esto en lugar de esto? Digo, no todas a lo mejor son tan asertivas, pero muchas sí hablan y no a cualquiera se lo preguntas, ¿no? Entonces, sí es un punto importante, y qué bueno que te dé claridad y pues mucho éxito en tu emprendimiento. Y bueno, pues también abierta, créanme que por ahí les voy a dejar mis datos también. Bueno, antes, si no hay alguna otra pregunta, para seguir en comunicación, si hay alguna duda, por ahí veo Zaragoza, levantó la mano. Adelante, José Luis. Sí, buenas tardes. Pues básicamente, qué importante y qué buena presentación nos acabas de hacer sobre lo que es el plan de carrera. Definitivamente, aquí la situación de nuestras áreas de recursos humanos, y que es algo de lo que hemos comentado entre todos los colegas, es que realmente recursos humanos debe de hacerse valer dentro de la organización como uno de los elementos muy importantes. Todos son importantes, pero sí Claro. muy importantes en el sentido de lo que es el valor de lo que estamos teniendo. Manejamos el recurso humano. Hablaste del comité de plan de carrera. Regularmente, siempre en todas las empresas, el comité más importante pues es el de accidentes. Y el de accidentes porque es un golpe directo a la economía de la empresa. Pero cuando nosotros como recursos humanos no sabemos venderle a nuestro director lo que vale el costo de nuestra rotación, cuando hablamos de 15,000 pesos por cada operador que se nos va de nuestras filas, y que lo sumas a nuestra rotación, y cuando te enseñas que estás arriba del 1,000,000 de pesos, es cuando el director se realmente voltea a ver el área y realmente le da la importancia. ¿Por qué? Pues porque finalmente, sí, en un accidente se nos va el 1,000,000 de pesos y mucho más, Claro. pero no estamos sabiéndole vender a nuestros directores, pues que la rotación de cada operador, pues es un costo muy alto. Realmente, qué importante es que el área de recursos humanos tiene que retomar la bandera en el sentido de la aportación que está dando a la empresa, no nada más al traer a los operadores a la misma, sino realmente el retenerlos, el ver que realmente seamos congruentes, tú lo acabas de decir, con lo que
con lo que decimos, con lo que hacemos. Aquí la gestión es de todos los que participamos en una empresa. Y qué importante, lo mencionaste, terminar una relación laboral. Qué importante es ver que cuando llega un operador a tu empresa, pues le das la mano y el abrazo. Pero así cuando se va, tienes que hacer lo mismo, porque realmente es una publicidad, es un sentimiento que está sintiendo en ese momento la persona que está saliendo de tu organización, pero realmente valora una empresa cuando lo tratas bien y cuando tratas de que las cosas pues salgan lo mejor posible. De acuerdo. Entonces realmente el que formemos un comité de plan y carrera dentro de las empresas debe de ser del mismo valor que un comité de accidentes. Con todo eso que trae, con todo esto que nos acabas de decir, pues realmente eso va a hacer que la estabilidad de la empresa en el sentido de la salida de operadores pues realmente se vea disminuida, ¿no? Y que realmente el operador cuando sale pues reconozca a la empresa por los valores que tiene, por lo que realmente hace y dice. Entonces, aquí la invitación a todos los compañeros de recursos humanos es aprendamos a ver esos números, aprendamos a conocerlos, no nada más traigamos gente, realmente démosle valor, realmente démosle esa estabilidad que ellos necesitan, porque eso va a hacer que nosotros como recursos humanos pues descansemos, ¿no? De estar trayendo y trayendo gente, que pues nada más lo único que porque estamos provocando pues es una publicidad pues por lo demás negativa. Muchas gracias, Lick, es muy buena tu presentación. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, de hecho coincido y yo también te daría una opinión a todos los que están en operaciones. Como clientes internos también se vale exigir, se vale orientar, ¿no? Yo agradezco mucho en mi historia de vida personas que me orientaron, ¿no? Desde la operación de ve, conoce, va, y bueno, también tener la actitud y la apertura, ¿no? Muchas veces tener esta visión operativa, por supuesto que encaja muy bien, ¿no? Hoy es algo que en donde quiera que me vaya y me siente, siempre voy a traer esta vista también operativa, ¿no? Porque entiende realmente el negocio de una mejor manera. Muchas gracias por tu colaboración. Yo Por nada aquí. más me gustaría añadir una cuestión más, es el hecho de que tenemos que reflexionar y reposicionar la profesión de operador, ¿sí? Incluso económicamente. Correcto. Tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de que esta profesión, esta actividad, no te requiere de una carrera universitaria a lo mejor, y que sin embargo vas a recibir una remuneración superior a la de una carrera universitaria. Y esto es algo que la gente tiene que conocer como opción de vida. ¿Sí? Si vas a estar dando esta oportunidad de formación dentro de tu empresa, o sea, abre muchas oportunidades. Ahorita simplemente por comentarles una cuestión que acabamos de ver con un cliente. Es un cliente que justamente tiene desde la posibilidad de contratarte como operador de patio hasta hacerte B1, ¿no? Entonces, nos comentaba un administrativo, entró como capturista a la empresa. Quienes le hicieron su plan de carrera fueron los operadores, ¿sí? Que lo convencieron de ser operador, y ahorita es un operador transfer. ¿Sí? Un operador transfer en que obviamente a lo mejor va a recibir una remuneración arriba, ¿sí?, de lo que pudiera estar ganando como profesionista recién egresado. Okay. Nomás como un dato, ¿verdad? Mi hijo es ingeniero mecatrónico, salido del TEC de Monterrey, ¿sí? Sin embargo, gana igual que mi hijo, ¿sí?, un operador de full, ¿sí?, que andan ganando 35, 40 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, es una opción de vida que tenemos que venderla como tal, ¿verdad? Claro. Para mucha gente, y empezar a diferenciar el hecho de que no es un mugroso trailero, sino es una opción de vida importante que tenemos que considerar. De acuerdo, Rocío. De acuerdo, sí. Incluso me hiciste recordar, Rocío, que se quedó en el tintero generar ya la carrera, ¿no? Específicamente del operador. Eso también
agrega mucho valor y dentro de los estudios, pues lo más atractivo era el ganar, ¿no? O sea, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto compensas? Y la oportunidad que muchas empresas tienen de la riqueza de esas competencias técnicas, ¿no? No las estamos potencializando como debe ser. Claro. Por aquí voy a leer, Rocío, tengo una pregunta. Dice, tengo duda de cómo involucrar al cliente en el comité de plan de carrera mediante alguna encuesta, entrevista con el área comercial. Ok. Bueno, básicamente, inicialmente lo hicimos específicamente con el área comercial y posteriormente, bueno, estuvo directamente, le llamamos en ese momento quien nos llevaba la cartera, específicamente para carga, es la persona que nos acompañaba, era el portavoz de todas las áreas y con él conversábamos los temas que en ese momento eran de interés o incluso nos anticipaba qué es lo que venía, tanto un crecimiento, a lo mejor un cambio de política, etcétera. Entonces, esto nos ayudaba a que esta data, esta información nos entrara directamente al comité y no agarrarnos ahora sí que en las prisas, ¿no? De que ya lo quieren para mañana. Entonces, esto nos ayudó mucho a tener ese equilibrio. Digo, y pese a eso, pues se tenían los bomberazos, pero ya lo controlabas de una mejor manera, ¿no? Aquí dependiendo también de cada segmento de negocio que tengas, ¿no? Es Porque correcto. tienes un único cliente que Ajá. podría llamarse Pemex, o podría llamarse una cementera, ¿verdad? O podría llamarse como tú quisieras, que te da un giro único de negocio. Entonces, bueno, puedes sentar a tu cliente a tu misma mesa, ¿no? Ah, es correcto, sí, y perder ese miedo, ¿no? Regularmente es, Claro, va a ver claro. la casa que está sucia, bueno, pues, y esa misma suciedad nos ayudó a gestionar, ¿no? Porque nosotros también teníamos la oportunidad de entrar también a sus instalaciones que celosamente luego no lo permiten, ¿no? Y Ujú. mucho, bueno, me gustaría, si no hay otra pregunta o comentario, algo que me ha hecho mucho sentido el compartir tanto con Rosy, con las personas muy valiosas que he conocido en este medio, pues básicamente es el comunicar las cosas como son, ¿no? Regularmente queremos darle vuelta al asunto y no somos muy específicos en lo que necesitamos y esto nos da mucha claridad. Todos padecemos y necesitamos siempre ver qué está haciendo el otro, cómo lo hace, qué mejora y eso también es humildad, aprender a ser humildes, ¿no? Decir, yo no lo sé hacer y a ver, lo probamos, ¿no? Y que esto también en algunos momentos con otros colegas de recursos humanos, pues me tocaba hacer, ¿no? Como gestionar, a ver, vamos a salirnos un poquito de la parte laboral, vamos a menos como personas, ¿no? O sea, a mí esto me cuesta no dormir, me cuesta estresarme, traer un equipo 24/24 y todo esto trae beneficios para todos, ¿no? O sea, yo, o por ejemplo, estando en un área tan demandante de recursos humanos, la gente podía tener sus descansos después de estar 24 horas dedicados a este segmento, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios también detrás de ello. Perdón, Nefris, ¿tu página de internet es www.nefrisventura.com? Sí, es correcto. Muy bien. Entiendo que ya no estás en Estrella Roja. No, es correcto. Muy bien. ¿Puedo ¿Alguno? preguntar o ya nos Sí, vamos? no sé, aquí, Rocío, ¿cómo andamos? Tú dime, yo dispuesta. Si están ustedes dispuestos, adelante. Muy bien, breve, directo y al grano. El Sí. mayor reto con el que me encuentro, Nefris, es que desgraciadamente los colaboradores que llegan a tocar nuestra puerta han sido tan golpeados en otras empresas, no necesariamente de transporte, que la característica principal es la desconfianza. Culturalmente hay una desconfianza hacia el gobierno, hacia los ministerios públicos, hacia la policía. O sea, culturalmente no nos fiamos de nadie. ¿Sí? Es la realidad. De acuerdo. Entonces, y quiero ser muy cuidadoso que yo como extranjero decir esto y vaya, yo pago aquí mis impuestos, así que yo tengo casi el mismo derecho de decirlo, pero hay una realidad cultural en la cual no nos fiamos de nadie. Entonces, cuando llega un conductor y le ofrecemos cosas adecuadas, no se la creen y están esperando a ver dónde está la cámara oculta, a ver a qué hora viene el golpe. Sí. Si bien en términos generales tiene que ver con ser congruente, alinear los hechos con los dichos, etcétera, etcétera, pero a veces no tenemos tiempo. Sí, claro. Porque la confianza es una cuestión de meses, de años. O sea, sí, se gana, claro. ¿Qué hacer para, entre comillas, acelerar ese proceso? Ok, mira, mucho de lo, y entiendo perfectamente, a mí también me pasaba con mi equipo, con los operadores, con los directores, de a ver, ¿qué estás buscando? No, espérame, no, se trata de cómo
podemos hacer esa sinergia para salir adelante, ¿no? ¿Qué sucede? Mucho sirve la comunicación, o sea, no nada más el hecho que hoy Antonio lo diga, sino tus medios, donde tú promocionas a tu empresa, el que te conozcan, ¿no? Por ejemplo, aventurarnos mucho a la parte digital, eso nos ayudó muchísimo. El que hablara un director de operaciones, el director general, y pasarlos en los chats, fueras o no operador contratado para nosotros, nos ayudaba un poco, ¿no? O sea, nos daba como, ya lo conozco, ya escuché que Antonio habló y dijo, y llegan con un poquito más de seguridad. El tener líderes, de verdad, eso también te ayuda mucho. O sea, que tus líderes sean los conectores, y te hablo de las personas responsables en las posiciones, tener también esa formación y esa congruencia, eso también te ayuda. Y al inicio, digo, va a pasar, ¿no? O sea, se te van a ir y a lo mejor vuelve a regresar la tercera vez y ya se convenció. Sí, lo vivimos y creo que es una parte cultural. Sin embargo, yo creo que entre más vayamos cerrándose esas brechas, el operador lo sabe, ¿no? O sea, yo mucho, digo sin conocerte directamente, al hacer reclutamiento sé que hablan de ti, ¿no? De, oye, es que mira, me prometió esto y a lo mejor me lo va a cumplir. Desde ahí ya saben, ¿no? O sea, no, espérame, no es así, ve y pruébalo, ¿no? O sea, ellos mismos van validando. Incluso cuando Rocío iba mucho a la empresa, también hablaban con ella de, oye, Rocío, pero ¿a poco sí es cierto? ¿Y si estamos bien pagados o no? O sea, como que ellos van dándose esa oportunidad, entonces hay que llevarlos a esos escenarios. Y hoy creo que la mejor manera es hacerlo a través de medios digitales, ¿no? Inmediato. Otra cosa también, Antonio, que hay que alinear todos los procesos en la organización, porque tú puedes tener, por ejemplo, desde el que le abre la puerta de tu empresa que está perfectamente bien capacitado, recursos humanos te hace un proceso impecable y te entrega un operador. Y luego operaciones dice, pues es que no hay camión disponible, ¿no? Y ahí tienes al morrito parado 3 días, ya se te fue al traste todo. ¿Sí? Correcto. O sea, y ahí luego pierdes credibilidad con todo lo que le dijiste, ¿no? O sea, hay que estar con todos los procesos de verdad muy alineados, en donde yo me he encontrado con empresas muy grandes, con una infraestructura muy fuerte. Recuerdo ahorita de una empresa que me llevaron a hacer todo el recorrido, unos patios increíbles, unidades nuevecitas, ¿sí? Ay, le digo yo, qué bueno, qué felicidades. Dijo, ¿y dónde están las áreas de los operadores? Y ellos empezaron a tragar camote, no había. O sea, eso no puedes. O sea, no puedes hacer inversiones millonarias sin ser congruente, ¿no? Entonces, es el alinear justamente todos los procesos que tienen que ver con el operador, entonces adquieres credibilidad. Correcto. Gracias. Okay. Muy bien, gracias. Pues sí, si Rocío. ponen otra cosa, le Bueno. agradecemos muchísimo a Nefris esta participación. No es la primera, sí es la primera, pero no será la última, desde luego, y la tenemos pronto, ¿verdad? Es de Sí. aquí a 1 o 2 jueves más. Uh-huh. Pero te agradecemos muchísimo y sí, no nos cansamos de repetirlo, ¿verdad? Si Así no es. nos enfocamos en el operador, esto va a dejar de ser negocio. Cada vez se vuelve más complicado, más competitivo, con más escasez, y si no empezamos a hacer cosas diferentes, No se mueve. ¿a dónde vamos a dar como negocio? Así es, correcto. De acuerdo, ¿no? Pues Rocío, yo encantada y también, bueno, de todo el equipo. Es fascinante escucharlos y aprender de ustedes y por supuesto, pues nos vemos en la próxima y bueno, les dejo mis contactos también. Comparto mucho información de valor en redes sociales, en LinkedIn, por ahí búsquenme y constantemente también, bueno, pues les puedo dar ahí información o cualquier apoyo con mucho gusto para enfocarnos en esta gestión de los operadores. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Buena tarde. Adiós. Hasta luego.